Bien, hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando bien desde las casas? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces, Profe, hoy vamos a seguir con la integración compleja que comenzamos el lunes pasado. Quizás, primero, prevenir de que la materia que va a entrar en el control es hasta lo que vimos el lunes pasado, que es el teorema de Cauchy-Bourgeat. O sea, lo que veamos hoy día, que va a ser el teorema de la curva, y que es un corolario del teorema de Cauchy-Bourgeat, y un segundo corolario que es la llamada fórmula de Cauchy y el desarrollo en serie de potencia, ya en materia para el examen. ¿Está claro? Entonces sí, solo profe. está el lunes anterior. Hasta el lunes pasado, claro, el lunes, no me recuerdo, 15 me parece que fue la fecha. Hasta lo que vimos el lunes 15, que fue el problema de Cauchy-Bourgeat en la última parte de la clase. ¿Se acuerdan? Más o menos. Sí, gracias. Bueno, recordemos qué es lo que dice el teorema de Cauchy-Bourgeat. El teorema de Cauchy-Bourgeat lo que dice es que si uno tiene una función, o si ustedes quieren, si uno tiene una curva gamma que encierra una región omega, ¿ya? Y en esa región omega tiene una función f que es holomorfa, o sea, derivable, ¿de acuerdo? Entonces, la integral sobre gamma de la función f es 0, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice el teorema de Cauchy-Bourgeat. La integral sobre curvas cerradas, ¿no es cierto?, de funciones holomorfas en la región donde que encierra la curva es nula. ¿Ya? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es probar el teorema de la curva, que es una pequeña generalización, o mejor dicho, un corolario. El teorema de la curva es un corolario del teorema de Cauchy-Bourgeat. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema de la curva. Lo que va a tratar de hacer este teorema es generalizar un poquito el teorema de Bourgeat, suponiendo que la función podría tener un número finito de puntos donde pierde holomorfía, y donde podría eventualmente hasta no estar definido. Entonces, sea gamma una curva, bueno, como siempre, cerrada, simple, regular por chozos, que encierra una región omega. Entonces, esa es la situación. Voy a ir haciendo un dibujo acá para que lo vean. Entonces, y vamos a suponer que la curva la estamos recorriendo en sentido antihorario. Entonces, sí, y recorrida en sentido antihorario. Para simplificar las cosas. Entonces, ahora lo importante es que vamos a tener una función f que está definida en omega menos eventualmente n puntos de 1 hasta pn a valores en c, ¿de acuerdo? Función holomorfa. O sea, tenemos puntos, eventualmente esto puede perder la holomorfía en n puntos. Digamos, es 1 a 0. ¿Ya? ¿Está claro?
Bueno, lo que diría el teorema de Cauchy-Bourgeois es que ciertos puntos no existen, ¿no es cierto? Y uno calcula la integral de f a lo largo de gamma, el resultado es cero. ¿Están de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Es cero. Bueno, ¿cómo podemos generalizar este resultado? Y la forma de generalizarlo es la siguiente. Entonces, tenemos una función que ahora puede perder holomorfía en n puntos, de 1 hasta pn. Entonces, sea epsilon mayor que 0 cualquiera, pero tal que se cumplan dos condiciones bien simples. Primero, que el disco de centro P sub j y radio epsilon quede completamente contenido en omega para todo j igual 1 hasta e. Gráficamente significa que el epsilon es lo suficientemente chico para que uno construya bolitas o discos, ¿no es cierto?, el centro P sub 1 y radio epsilon, la misma bolita del centro P sub 2 y radio epsilon, hasta el disco del centro P sub n y radio epsilon. Entonces, todos esos discos quedan estrictamente contenidos dentro de omega. Y además, son mutuamente disjuntos. ¿Qué significa eso? El disco P sub j, radio epsilon, intersección, el disco P sub i de radio epsilon, es siempre vacío para todo i sin cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera sea el epsilon para el cual se cumplan esas dos condiciones, se tiene lo siguiente, y tiene el resultado del teorema de la curva. Si ustedes calculan la integral sobre gamma de f de z de z, el resultado no es cero, sino que el resultado es la suma desde j igual 1 hasta n de la integral sobre el borde de estos circulitos. ¿De acuerdo? Sobre el borde de estos circulitos recorridos en sentido también anterior. ¿Ya? Ahora, a esos circulitos los podemos llamar, llamémoslo gamma, epsilon, a ver, epsilon lo de manera abajo, gamma epsilon 4, gamma epsilon 2, sería gamma epsilon 1, y este sería gamma epsilon e. ¿De acuerdo? Esas curvitas que están ahí, las estamos llamando gamma epsilon j de f de z. ¿De acuerdo? Y ese resultado, en donde la integral de la izquierda no depende de epsilon, pero la derecha sí depende de epsilon, es válida para cualquier valor de epsilon mayor que 0, pero que se cumplan estas dos hipótesis, o estas dos condiciones que tienen ahí. ¿Ya? ¿Qué les parece el teorema? Ahora, si no hubiese ningún punto P sub 1 hasta P sub n, se dan cuenta ustedes que el lado derecho no suma ningún sumando y el resultado es 0, o sea, la función, recuperamos el teorema de Cauchy-Bourgeois. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Y por esa razón, a este teorema de la curva se le llama un colorario del teorema de Cauchy-Bourgeois. ¿Ya? Y de hecho, vamos a hacer un esquema de demostración, no una demostración rigurosa, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que hace uso de manera bien evidente del teorema de Cauchy-Bourgeois. Entonces, esquema de demostración, algo que nos permite sentir de que el resultado es cierto, sin hacer una demostración muy matemática y 100% rigurosa. Entonces, esquema de la demostración. Esquema de la demostración. Entonces, para hacer un esquema de demostración nos vamos a poner un caso simple.
Y vamos a suponer que hay un solo punto P sub 1, digamos así, en donde hay pérdida de holomorfismo. O sea, la situación que estaríamos teniendo es esta. Tenemos aquí la curva gamma, ¿no es cierto?, recorrida en sentido antihorario, y por aquí hay un punto que estamos llamando P sub 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí estamos con un épsilon mayor que 0, tal que el disco del centro, digamos, P sub 1, el radio de épsilon mayor que 0, queda completamente contenido en esta región. ¿Está claro? Hagámoslo en ese caso, sí. Entonces, caso n igual. Entonces, la idea es construir una curva que se va a parecer a gamma. Esta es la curva gamma, pero que va a depender de dos parámetros. El parámetro epsilon, que lo tenemos ya fijo, y de delta, con delta mayor que 0 pequeño, y construir una curva gamma como en la figura. O sea, vamos a hacer un dibujo de la curva gamma epsilon delta en lugar de explicitarla analíticamente con mucho detalle. Entonces, la curva gamma epsilon delta parte de un punto cualquiera de gamma, por ejemplo ahí, y empieza a recorrer gamma de la misma manera que gamma. O sea, este es gamma epsilon delta. ¿Ya? Y cuando pasa frente a el punto P1 o al disco de centro P1 y radio delta, por ejemplo, bueno, hay altos momentos en los cuales estamos menos frente al punto. Pero aquí, por ejemplo, entonces, aquí en vez de seguir por gamma, lo que va a hacer es entrar hasta llegar al borde del disco y después seguir por aquí, fíjense. Pues sigue por aquí, ahora en sentido horario, sigue este gamma epsilon delta, sigue por aquí, sigue por acá, y poquito antes de volver a cerrar, sale. Y esto de aquí ahora es el parámetro delta mayor que 0. Bueno, y una vez que vuelve a gamma, sigue su trayectoria usual y coincide completamente con gamma. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Como en la figura. Eso voy a ahorrar un poquito y poner simplemente. ¿Ya? ¿Está claro lo que hicimos? Ahora, lo primero que vamos a observar es que esta curva gamma epsilon delta, entonces, lo primero que se observa es que gamma epsilon delta encierra una región, llamémosla omega epsilon delta, donde la función f ¿cómo es? Entonces me dice. ¿Holomorfa? ¿Ah? ¿Holomorfa? Holomorfa, exactamente. Porque justamente esta nueva curva, lo primero que se observa es que gamma epsilon delta encierra una región, digamos, omega epsilon delta, donde F es holomorfo. ¿Cierto? ¿Y esa región cuál es? Es esta. ¿Se dan cuenta?
Bueno, aquí esta curva entra y acá sale, ¿cierto? Y viene dando la vuelta. Entonces, esta región, omega epsilon delta, justamente esta. Bueno, ¿está claro o no? El dibujo. Y entonces, podemos usar ¿qué teorema? Usar y concluir ¿qué cosa? Que 0 es igual a la integral sobre gamma epsilon delta de f de z. ¿Está claro? ¿Ya? Disculpe, profe, a mí me quedó una duda. ¿Ah? Sí, a mí me quedó una duda. ¿Cuál es el área omega epsilon delta? Es la parte que está churada. Ah, ya. Ya, ok. Esta es omega epsilon delta. Parte churada. ¿Ya? Ya. Sí, muchas gracias. Voy a borrar el omega porque se puede confundir. Omega epsilon delta, que es la parte churada, cuyo borde es gamma epsilon delta. ¿Se fijas? Ahí está. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Ahora bien, ¿de cuántas partes está compuesta omega epsilon delta? Pero gamma epsilon delta tiene varias componentes. Varias componentes o pedazos. El primero y más importante quizá es que es la curva gamma sin este pedacito, sin un pedacito de ancho delta frente al disco, ¿no es cierto? Sin ese pedacito que está ahí. ¿Ah? Lo voy a borrar. ¿Ah? ¿Está claro? Profe, Sí. pero el largo de gamma epsilon delta sería mayor que el de gamma, ¿cierto? Probablemente. El largo no nos interesa mucho y muy posiblemente, como usted dice, sea más largo, claro. Algunos valores de epsilon y otros valores de delta. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ah, ok, vale. Entonces, un pedacito de ancho delta frente a disco de centro P1 y radio epsilon. ¿Ya? Bueno, después tiene dos trozos. Dos trozos, que son rectos en realidad, de entrada y salida. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? El trozo de entrar y después el trozo de salida. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno. Y lo último es esta parte. ¿No es cierto? Por último, es gamma epsilon 1 menos un pedacito de un pedacito de arco, en realidad, de arco de circunferencia que sería este pedacito. O sea, es todo eso sin ese pedacito. ¿Está claro? Pedacito de arco de circunferencia
no quiero decir el ancho no es delta, porque si esto delta fuese rectangular, o sea, recto, de circunferencia del orden de delta, ¿ah? O sea, es proporcional a delta. ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, gamma epsilon delta, esta curva, tiene tres partes, tres componentes importantes, que las vamos a distinguir inmediatamente al calcular Entonces, esto igual, voy a poner asterisco, y vamos a decir que asterisco es igual a la integral sobre la primera parte, que es gamma, sin un pedazo, gamma menos pedacito de ancho delta, f de z. Ahora, después tenemos la suma de dos componentes, suma de la integral sobre entrada más salida de f de z. ¿Cierto? Ahora, eso en el caso de que haya un solo punto. Si hubiese n puntos, tendríamos que repetir este mismo proceso en todos los restantes puntos. Por lo tanto, aquí habría que sumar n entradas y n salidas. ¿Está claro? ¿Ya? En el caso general. Y por último, tenemos la integral sobre esta parte, gamma epsilon 1 menos el pedacito de arco de circunferencia. Ahora, ese se recorre en sentido horario. Por lo tanto, hay que colocar un signo menos aquí. La integral sobre gamma epsilon 1 menos pedacito, ¿cierto?, de arco de circunferencia. De f de z de z. ¿Está claro? ¿En las casas está claro o no? ¿Cómo descompusimos la integral sobre gamma epsilon delta de f? Se descompuso en tres términos, que son las tres componentes que hemos distinguido en el borde gamma epsilon delta. ¿Está claro? Ustedes me dicen. Sí, profe. Sí. Claro, porque todas las curvas, esta curva, la curva gamma epsilon delta, que es esta, se recorre en sentido horario. Y aquí la curva gamma epsilon delta, perdón, la gamma 1 epsilon delta, gamma 1 epsilon delta, la gamma epsilon delta está recorrida en sentido antihorario. ¿Ya? Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora, creen ustedes? Estuvo bien, ustedes me dicen. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Es necesario que la calculemos? O a lo mejor, siendo algo más simple, podemos obtener el resultado. ¿Qué nos convendrá hacer ahora? Les propongo que hagamos epsilon delta tender a 0. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces, nos queda, a ver, el lado izquierdo, que es esto, la integral sobre gamma epsilon delta de f de z de z.
gamma epsilon delta menos este pedacito. Bueno, esto de aquí, cuando delta tiende a 0, bueno, esto no lo calculemos, sino que nos queda 0 igual. Esto de aquí lo dejamos y miremos qué pasa al lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces nos queda. ¿Esto a cuánto converge? La integral de f sobre la curva gamma sin este pedacito, cuando delta tiende a 0. ¿Ah? La integral sobre la curva gamma. A la integral sobre gamma de f de z de z. ¿Está claro? Después, ¿qué pasa con la integral de f a la entrada y a la salida? O sea, la integral de f sobre esta recta más la integral de f sobre la otra recta. Cuando delta tiende a 0, ¿qué cosa pasará con eso? ¿Ah? Eso, claro. Forma la línea. Tiende a la integral sobre esa línea, por un lado, la integral sobre esa línea entrando, más la integral sobre la otra línea, que es la misma línea, pero saliendo. ¿Y qué pasa con esas dos integrales? Una es menos la otra. ¿Está claro o no? Porque es la misma recta, pero orientada en sentido contrario. ¿Está claro o no? Por lo tanto, aquí es más 0, ¿no es cierto? Que sería el segundo término, que se anula. ¿Y qué pasa con este? Menos la integral sobre esa gamma epsilon 1, que es el borde de este círculo, sin el pedacito de arco de circunferencia de orden delta, que sería ese pedacito ahí. Cuando delta tiende a 0, esto es simplemente gamma epsilon 1 de f de z. Bueno, y ahí se llega justo a que la integral sobre gamma es igual a la integral sobre gamma epsilon 1. ¿Está claro? ¿Sintieron por qué es cierto el teorema? ¿Ah? Hace sentido. Está muy claro, ¿ah? Que es una aplicación interesante del teorema de Cauchy-Bourgeat, cambiando gamma por gamma epsilon delta. ¿Está claro? Bueno, yo creo que ahora entonces estamos en condiciones de pasar a ver el teorema principal de la fórmula de Cauchy. Entonces ahora vamos a ver si el teorema se llama fórmula de Cauchy. Y desarrollo en serie de potencias. ¿Ya? Entonces ahora la situación que vamos a tener es la siguiente. Vamos a tener una función f. Está definida sobre un dominio omega. C, una función que vamos a suponer que es continua. O sea, está bien definida en todo punto de omega. Y holomorfa en omega menos eventualmente un punto P. O sea, el P podría ser holomorfa también o no. Pero en principio no sabemos. ¿De acuerdo? La hipótesis es que es holomorfa solo en omega menos P. Pero lo importante es que es continua ahí. O sea, es decir, existe el límite cuando z tiende a P de f de z, y ese límite vale f de P, pero f' en P podría no existir, en principio. ¿Ah?
sea, podría haber pérdida de holomorfía en el punto P. ¿De acuerdo? ¿Está claro? La situación. Bueno, esto es más restrictivo que el teorema de la curva, ¿eh? Ojo, porque en el teorema de la curva, en los puntos P1 hasta P sub n, la función F podría ni siquiera estar definida. ¿Están de acuerdo? Aquí, en el punto P, la función tiene que estar definida, o sea, la función tiene que ser continua en ese punto, además. El problema lo puede tener la derivada. O sea, de haber pérdida puede haber pérdida holomorfa, y no otra cosa. Bueno, entonces ocurre lo siguiente. Entonces, como dicho, sea ahora R mayor que 0, tal que el disco de centro P y radio R esté construido en omega. O sea, tenemos esta situación, esta es la región omega, este es el punto P, tenemos en torno de P disco, radio R exactamente así. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, dice el teorema, la fórmula de Cauchy. Bueno, esto es lo primero que dice. Primero, entonces, para todo punto Z0 en el disco de centro P, radio R, todo punto Z0 cualquiera acá, se cumple así. F en Z0 es exactamente, o se puede calcular como una integral compleja sobre el borde del disco de centro P y radio R. Y esa integral es f de z partido por z menos z0 de z. Bueno, y esto es lo que se conoce con el nombre de fórmula de Cauchy. ¿De acuerdo? O sea, que dentro del disco de centro P radio R, la función f depende exclusivamente de los valores de f sobre el borde del disco. ¿Está claro? Es bien interesante eso, ¿eh? De que lo que está pasando dentro del disco depende exclusivamente de lo que pasa sobre el borde. ¿Ya? O sea, si uno quisiera conocer la función f, le bastaría con medirla en el borde. ¿Me explico? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, y ustedes integran f sobre el borde partido por z menos z0, por supuesto. Bueno, pero la segunda parte de este tema, que todavía es más interesante, y que es la más importante en realidad. Esta segunda parte dice lo siguiente. Entonces, segunda parte. Mucho más que esto, mucho más. Lo que dice la segunda parte es que F es holomorfa en omega, en todo omega, incluyendo el punto P. ¿De acuerdo? O sea, F no puede ser no derivable del punto P. Y además, para todo P en omega y para todo R mayor que 0, tal que el disco de centro P y radio R de contenido en omega, como por ejemplo este caso,
pero eso vale ahora para cualquier P dentro de omega, ¿de acuerdo? F posee un desarrollo en serie de potencias en el disco de centro P y radio R. Esto es, ¿qué significa eso? Significa que existen coeficientes C sub 0, C sub 1, etcétera, en C, tales que para todo Z0 en el disco de centro P y radio R, F en el punto Z0 es suma K mayor o igual que 0 de C sub K Z, Z0 menos P elevado a la potencia. ¿De acuerdo? O sea, F es de clase C infinito, por ser una serie de potencias. ¿No? O sea, vamos a decir, en particular, por poner mucho paréntesis, en particular, F es de clase C infinito en el disco de centro P igual a R. ¿Ya? Ahora, como esto es válido para todo P en omega, la verdad es que F es de clase C infinito en omega. ¿Está claro? Ustedes ya se dan cuenta el fenómeno altamente extraño o nuevo que estamos observando, de que funciones que eran una vez derivables, o sea, solo holomorfas, e incluso en un punto podrían no serlo, están terminando siendo ¿cómo? De clase C infinito. ¿Está claro? Y no solo termina siendo de clase C infinito, sino que además admite un desarrollo en serie de potencia. Bueno, más aún. Además, los coeficientes C sub K se pueden calcular satisfacen al menos dos expresiones explícitas. Una de ellas es algo parecido a la fórmula de Cauchy, que dice que C sub K es igual a 1 partido por 2 pi integrado sobre el borde del disco del centro P y radio R de F de Z partido por Z menos P elevado a K más 1 de Z. ¿De acuerdo? Entonces hacen o bien, bueno, esto es directo de la fórmula del desarrollo en serie. Y esto también es 1 partido por K factorial, derivada de orden K de F en el punto P. O sea, hay dos fórmulas explícitas para calcular los coeficientes. ¿Ya? Bueno, comentarios. ¿Qué les parece el teorema? Ustedes me dicen. ¿Qué piensan? Está fuerte igual, profe. Está fuerte, ¿ah? Vamos a tratar de hacer un poco de demostraciones. ¿Ya? ¿Les parece? Para poder, porque, claro, este teorema está diciendo muchas cosas, ¿no es cierto? Y que, claro, uno no se da cuenta dónde está la variable compleja detrás, porque esto en variable real sería completamente inimaginable. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Variable real no se puede imaginar que esta cuestión ocurra así. De hecho, no pasa. Pero en variable imaginaria, tratemos de entender un poco dónde está el secreto de todo esto.
¿Ya? Sí. No. Omega tiene que ser un abierto a un solo punto. No, de hecho uno puede hablar de la derivada de un punto para una función que está definida solo en un punto. No necesita que esté definida sobre una descentrada. No tiene que tomar un límite cuando z tiende al punto donde está derivada. Bueno, entonces entretengamos un ratito demostrando este tema. Entonces voy a borrar acá. Y comencemos demostrando la segunda parte. ¿Les parece? Entonces, esquema de demostración. De nuevo, son un esquema de la demostración. Entonces, vamos a comenzar con la demostración de 2. Y para eso vamos a usar 1, o sea, la fórmula de Cauchy. Entonces, por 1, o sea, por la fórmula de Cauchy, para todo punto Z0 en el disco de centro P y radio R, ¿cuánto vale f de Z0? F de Z0 es 1 partido por 2pi integral sobre el borde del disco de centro P y radio R de la función f de z partido por z menos Z0 de z. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y a partir de esta formulita, que es la fórmula de Cauchy, vamos a construir la serie de potencias que genera f de z. Y para hacerlo, bueno, es muy fácil. La forma de hacerlo es decir, primero vamos a hacer este truco algebraico. Vamos a escribir z menos z0, que es el denominador acá. ¿Cierto? Vamos a escribir como z menos p, factor de 1 menos z0 menos p, partido por z menos p. ¿Están todos de acuerdo en esa identidad muy simple? Bueno, borro mientras ustedes la piensan y me dicen que están de acuerdo con esa identidad. Claro, porque calculen ustedes quién es 1 menos Z0 menos P partido por Z menos P. Bueno, esto es Z menos P menos Z0 más P, ¿cierto? Menos más P. Se va el P, queda Z menos Z0 en el numerador, y el denominador queda Z menos P, que se simplifica con el Z menos P. ¿Ya? Y queda Z menos Z0. ¿Ya? Y entonces, podemos reemplazar Z menos Z0 en el denominador por lo que acabamos de calcular. O sea, esto sería 1 partido por 2pi, fórmula de Cauchy, integrado sobre el borde del disco centro P y radio R, de f en z partido por z menos p por 1 menos Z0 menos P partido por Z menos P. Todo esto de Z. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. ¿En las casas? Bueno, y ahora vamos a usar la serie geométrica. Ustedes vieron en cálculo 1 y que se generaliza la variable compleja. ¿Qué dice la serie geométrica?
dice que expresión a la forma 1 menos W se desarrolla en serie ¿de qué forma? Suma K igual 0 infinito de W elevado a K para todo W en C de módulo menor que 1, para que la serie sea convergente. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de esa serie? La serie geométrica. En que uno calcula. Ah, sí. Uno calcula explícitamente la suma parcial de los W elevado a K hasta N mayúscula. Y eso se puede calcular, eso lo hizo Gauss hace muchos años, ¿no es cierto? Y se pasa el límite en la suma parcial. Y se obtiene 1 partido por 1 menos W. ¿Ah? Nos recordarán de esto, ¿no es cierto? Que si uno suma hasta N, desde K igual 0 a N, los W elevado a K, lo que obtiene es 1 menos W elevado a N más 1, partido por 1 menos W. ¿Se acuerdan de eso o no? Serie geométrica. La suma parcial. Y si uno hace N tender a infinito, para encontrar la serie, lo de arriba, ¿cuánto converge? Si módulo de W es menor que 1, ¿no es cierto? Lo de arriba converge a 1. Si no, no converge. ¿Está claro? Partido por 1 menos W. O sea que 1 partido por 1 de W es la serie de los W de la K. ¿Están de acuerdo? ¿En las casas? Sí, profe. Bien. Entonces, este término aquí ¿no es cierto? Lo vamos a reemplazar por esta serie. Con W igual Z0 menos P partido por Z menos P. Entonces, igual 1 partido por 2 pi i integrado sobre el borde del disco del centro P y radio R de f de z partido por z menos p, que se lo dejamos igual, pero ahora viene la suma k igual 0 infinito de z0 menos p partido por z menos p, todo esto elevado acá. Esto es esto. ¿Ya? Pero esta igualdad es si, ¿qué pasa? El módulo de este W, que es la tasa, o la razón, es menor que el módulo de Z menos P, o el módulo del cociente, es menor que 1. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Si el módulo de la tasa, o de la razón de la serie geométrica, es menor que 1. Pero módulo del cociente, el cociente de los módulos, y para que esto sea menor que 1, es que el módulo del numerador sea menor que el número del denominador. ¿De acuerdo? Pero aquí la verdad es que esto no es ninguna hipótesis sobre Z0 ni sobre Z. ¿Por qué razón? Porque fíjense, ¿cuánto vale Z menos P? Aquí, en este integral, Z se mueve en el borde del disco. O sea que el módulo de Z menos P es R. Y Z0 se mueve al interior del disco. ¿No es cierto? Z0 está dentro del disco. ¿No es cierto? Y por lo tanto el módulo de Z0 menos P es siempre menor que R. Entonces esto siempre se cumple. Siempre se cumple para todo Z0. Para todo Z0 ahí, digamos. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Ya? Bueno, y entonces ahora vamos a hacer un paso que no es 100% riguroso matemáticamente, y que habría que hacer una discusión
convincente para los matemáticos. Porque en esta expresión que está ahí, vamos a intercambiar la suma con la integral. Esta integral con la suma. ¿De acuerdo? Ahora, intercambiando integral con sumatoria, integral sobre la sumatoria en K, lo cual evidentemente es un paso, entre comillas, no muy matemático, no tiene todo el rigor que a lo mejor un curso como este nos obligaría a hacer, pero bueno, por falta de tiempo vamos simplemente a hacer el cambio, a admitir que como la serie es convergente, entonces se puede cambiar la integral por la serie, ¿ya? Con resultados matemáticos un poquito más pesados, pero que no vamos a entrar en sus detalles. Entonces, intercambiando se obtiene más o menos lo que andamos buscando, porque se obtiene que f de z0, lado izquierdo, es igual entonces a. Primero entonces pasamos la suma, k igual 0 a infinito. Aquí ponemos el 1 partido por 2pi, aquí ponemos el integral, que lo pusimos adentro ahora. ¿De acuerdo? Entonces aquí queda f de z, y ahora, los z menos p, aquí hay 1 y aquí hay k. Z menos p elevado a k. O sea que aquí abajo sería z menos p elevado a k más 1 de z, ¿no es cierto? Todo esto, entre paréntesis, por z0 menos p, y eso elevado a k. Bueno, y ahí aparece ya de manera clara y evidente, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Que f admite un desarrollo en serie de potencias, ¿no es cierto?, en torno al punto P, y que los coeficientes de sub k, ¿cuánto valen? Uno partido, muy bien Constanza, 1 partido por 2pi integral sobre el borde del disco de f de z partido por z menos p elevado a k más 1. ¿Está claro? ¿Está claro en las casas? Bueno. Y entonces, si ustedes quieren, esto lo podemos escribir como suma, k mayor o igual que 0, c sub k por z0 menos p elevado a k. ¿De acuerdo? Ahora, derivando esta igualdad, derivando inductivamente, o sea, primero la agregamos 0 veces, fue una vez, y la inductivamente la serie, y evaluando en z0 igual p, ¿qué concluimos? A ver, fíjense ustedes. Si aquí ponemos z0 igual p, sobrevive solo el término c sub 0. ¿Están de acuerdo? O sea, c sub 0 sería f en z0. Si ustedes derivan una vez, para derivar una serie convergente, ya sabemos que cómo se hace. Basta con derivar qué cosa. Derivar término a término. ¿Están de acuerdo? Entonces se obtiene. Entonces, si derivamos ninguna vez k igual a 0, obtenemos que f de z0 es igual a c sub 0. Después, si derivamos una vez, obtenemos que f' en z0 sería igual a qué cosa? A la suma k mayor o igual que 0 de k por c sub k, z0 menos p, ¿cierto? Entonces, escribamos aquí, suma k mayor o igual que 0 de k por c sub k
Z0, derivamos con respecto a Z0, por supuesto. Derivado acá menos 1. Entonces, derivando con respecto a Z0, ojo. Y evaluamos el Z0 igual P, ¿no es cierto? Bueno, el primer término se va, así que la suma es entre K mayor igual que 1, en realidad. ¿Ah? Y cuando ponemos Z0 igual P, ¿cuánto sale aquí? Aquí sobrevive solo el primer término, que sería 1 por C sub 1. ¿De acuerdo? Bueno, y así sucesivamente, K igual 2, se llega a que F segunda de Z0 es 1 partido por 2 factorial segunda en P, bueno, y etc. ¿Está claro? Comentarios, dudas. Bueno, esa es la demostración de 2. Quizás podríamos ir un break y después demostramos uno, ¿les parece? ¿Qué piensan? Vale, profe. Sí. Ya, vamos a un break. Ustedes me dicen de qué quieren conversar, si tienen preguntas, consultas, comentarios. ¿Perdón? Y el análisis, que ya sea real o complejo, que se traduce después en aplicaciones de modelos con posibilidad parcial. Por eso me gusta estar este curso que está en interacción justamente con toda la ingeniería. Y también en la puerta de entrada al curso de análisis de ingeniería matemática, ¿ya? Porque la otra área de la matemática, como son la teoría de números, la estadística, o la geometría, ¿de acuerdo? O la big data, que es mucha estadística, ¿ya? Análisis de datos y todo eso. También me gusta harto, pero no sé, lo que más me apasiona es, digamos, el análisis real y complejo y sus aplicaciones en modelos de la física, la mecánica. Sí, no es una investigación, es más bien teórica, más experimental. La gente que está en los laboratorios hace investigación teórica, experimental. Tienen que hacer experimentos, pruebas, ensayo, error. Y los matemáticos más bien lápiz y papel, ¿de acuerdo? E inventar, entre comillas, teorías, conceptos nuevos y de cómo articularlos bien para demostrar teoremas, ¿ya? Y generar modelos y, bueno, estudiar esos modelos, etc. Analizarlos matemáticamente. Yo creo que sí, sí. Sí, tengo algunas cosas.
¿Qué tal? ¿Cómo están en las casas? Con calor no, profe, con calor. Con calor, digo. Ah, sí, sí, sí. Hace mucho calor hoy día. Sí, estamos arriba de 30 y tantos grados. Bueno, ya hemos probado entonces la parte 2 del teorema de Cauchy. Luego la parte 1. La parte 1 es fórmula de Cauchy. Entonces, la fórmula de Cauchy lo que es que nos damos un P cualquiera en omega, o sea, ¿cierto? P en omega y R mayor que 0, parte el disco de centro P y radio R está contenido en omega. O sea, tenemos esta situación, la que teníamos antes, de omega, tenemos el punto P, tenemos este disco de centro P y radio R. Entonces, lo vamos a un punto Z0 dentro de este disco. O sea, Z0 en el disco de centro P y radio R, y vamos a suponer Z0 distinto de P. Y Z0 igual P, la demostración es bastante simple. La demostración es análoga, lo voy a poner. ¿Ah? Hagámoslo primero en el caso en que Z0 es distinto de P. ¿De acuerdo? Entonces, la idea ahora va a ser usar el teorema, entonces, usemos el teorema de la curva. Usemos el teorema de la curva para calcular la integral sobre el borde del disco de centro P y radio R de f de z partido por z menos z0. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que esta integral no puede ser 0, porque la función f de z partido por z menos z0 no es una función holomorfa dentro de la región encerrada por este borde, ¿cierto? Es el disco, ¿no es cierto?
Pero el teorema de la curva, ¿qué es lo que permite hacer? Dice, mire, tome un épsilon suficientemente pequeño, de modo que de qué dos cosas ocurran. Bueno, en otro punto donde podrían haber problemas en P, de modo que tenemos que extraer, porque ahí podría la función no ser holomorfa, ¿se acuerdan? Esa es la hipótesis original. Entonces, sea épsilon mayor que 0, tal que el disco de centro Z0 y radio épsilon y el disco de centro P y radio épsilon están ambos contenidos en omega, o sea, en el disco de centro P y radio R, que es donde estamos aplicando esto. ¿De acuerdo? Y que este disco tenga intersección vacía con este otro. ¿Ya? O sea, nos dan un épsilon bastante chico, de modo que uno construye esas dos vecindades, ¿cierto? De radio epsilon, y esas dos vecindades, o esas dos discos, o dos bolas, son disjuntas y están ambas contenidas dentro del disco grande de centro P y radio R. Entonces, ¿qué dice el teorema de la curva? Por el teorema de la curva, que es en el fondo un corolario teorema de Cauchy-Bouzat, la integral sobre el borde del disco de centro P y radio R, f de z partido por z menos z0 de z, en la suma de la integral sobre el borde del disco de centro P y radio epsilon, de la misma función, z menos z0 de z, más la integral sobre el borde del disco de centro z0 y radio epsilon de la función f de z partido por z menos z0. Ese es el teorema de la curva. ¿Está claro? ¿En las casas? Sí, profe. Ya, y en el teorema de la curva, lo que es bien interesante es que lo que hay al lado izquierdo del teorema no depende de epsilon. Y lo que está al lado derecho depende de epsilon y es válido cualquiera sea el epsilon suficientemente chico. ¿Están de acuerdo? La única condición es que se cumpla esto y se cumpla lo de acá. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, la idea ahora va a ser epsilon tender a cero. Entonces, es hacer epsilon tender a 0 en el lado derecho. ¿Ya? Y probar que hacia cuánto converge el lado derecho. El lado derecho tiene límite y el límite cuánto vale. Entonces, hacer epsilon desde el lado derecho y probar que converge a este límite, exacto. 2pi f, etc. ¿Ya? Y ahí estaría demostrado el resultado. ¿Está claro? La fórmula de Cauchy. Porque usted hace epsilon tender a 0, esto converge a 2pi f de z0, que sería igual a eso. Y eso, o sea, f de z0 es 1 partido por 2pi, esa integral, que es la fórmula de Cauchy. ¿Está claro? ¿En las casas? ¿Jóvenes? Ya, perfecto. Bueno, entonces, para pasar al límite del lado derecho, vamos a pasar al límite en cada uno de los términos. Entonces, el primer término de la derecha se maniobra de la siguiente manera, fíjense ustedes. Entonces, el primer término es la integral sobre el borde del disco centro P y radio epsilon, f de z partido por z menos z0. Bueno, esa integral
toda integral compleja siempre es menor o igual que qué cosa. ¿Se acuerdan ustedes de la cota? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Era el largo de gamma, o el largo de la curva. Entonces, en este caso sería 2pi epsilon. Sería largo de borde del disco centro P y radio epsilon, ¿ya? Multiplicando, ¿se acuerdan ustedes? Supremo del módulo de la función, o sea, en este caso f de z, partido por z, z0, con z en el borde del disco del centro P y radio epsilon. Esa era la cota que tiene toda integral compleja. Toda integral compleja sobre una curva gamma es menor o igual que el largo de gamma por el supremo de la función que uno está integrando sobre del módulo de la función que uno integra sobre gamma. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? ¿En las casas? Sí, profe, yo me acuerdo. Perfecto. Bueno, pero ¿qué hipótesis tenemos nosotros sobre la función f? Aquí estamos en el borde del disco de centro P y radio epsilon, o sea, estamos bien lejos de la situación en que z pueda tomar el valor z0. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Porque z0 está aquí, z0 está aquí, P está acá, tenemos la bola de centro de radio epsilon, la bola de radio epsilon, estamos en esta bola, el centro P y radio epsilon. O sea, z0 está bien lejos. ¿De acuerdo? Y en el punto P, la función f es continua y holomorfa afuera. O sea, también continua afuera. Luego, ¿qué podemos decir de este supremo? Ese supremo se alcanza. Por lo tanto, esto es igual, ¿no es cierto?, a 2pi epsilon por f en algún punto del borde partido por z sub epsilon menos z0 en módulo para algún z epsilon en el borde del disco de centro P y radio epsilon. Se alcanza en algún punto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, pues el supremo, pues por continuidad, el sub se alcanza en algún punto z epsilon en el borde del disco de centro P y radio epsilon. ¿De acuerdo? Bueno, cuando epsilon tiende a 0, ¿no es cierto? ¿A cuánto tiende z epsilon? Necesariamente a cuánto tiende. Si z epsilon es algún punto que está en el borde del disco del centro P y radio epsilon, necesariamente a cuánto tiende. ¿A P? A P, claro. Esto tiende a P y por continuidad el término a la derecha, o sea, 2pi epsilon módulo de f en z epsilon partido por z epsilon menos p menos z0, ¿verdad? Esto a cuánto converge cuando epsilon tiende a 0. Esto converge a 2pi por 0 y por módulo de f en p, porque z epsilon tiende a p, partido por p menos z0. O sea, converge a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? ¿F0 y la 0? ¿Perdón? Ah, no.
No, aquí hay un epsilon. Significa 2pi epsilon. Claro, 2pi epsilon, cuando epsilon tiende a 0, esto tiende a 2pi por 0 por esta cantidad que tiene límite cuando epsilon tiende a 0, y el límite es f en p, porque f es continuo en p, partido por, bueno, z epsilon menos 0, z0 es p menos 0. ¿Ya? Conclusión, el primer término, o la primera integral, tiene límite y vale c. Ahora, la segunda integral, el lado derecho, entonces la segunda integral del teorema de la curva, del lado derecho, se calcula explícitamente. Se calcula como sigue. Bueno, esa integral es la integral sobre el borde del disco ahora de centro Z0 y radio epsilon de f de z partido por z menos z0 de z. Entonces aquí lo que vamos a hacer es parametrizar el borde del disco. Y la forma para parametrizarlo es poniendo z de t, z, como z0 más epsilon veces e elevado a t con t entre 0 y 2. ¿De acuerdo? Esa es la forma más simple y más clara y precisa de parametrizar un círculo. ¿Están de acuerdo? De centro z0 y radio epsilon. ¿Ya? Bueno, esto hay que saberlo bien para el control de cómo parametrizar un círculo. ¿Ah? Es mejor en complejo, claro. Pero si usted quiere lo puede mirar como reales. Parte real y parte imaginaria, que sería un z0 más epsilon veces coseno t o más seno t. Pero esta exponencial es mucho más sintética la forma de expresarlo. ¿Está claro? Entonces, una vez que uno ha parametrizado, esto se transforma en integral de 0 a 2pi, y el valor es donde varía el parámetro, de f a lo largo de la parametrización, ¿cierto? O sea, f de z, partido por z menos z0, pero z menos z0 en la parametrización es 0, ¿no? E elevado a it, ¿cierto? ¿Y cuánto vale dz? Bueno, dz es la derivada de z con respecto a t. O sea, sería 0 más epsilon i elevado a it de t. ¿Está claro? Como calculamos explícitamente esa integral compleja, haciendo una parametrización del círculo. Bueno, y ahora esto ya es fácil de calcular, ¿por qué razón? Que bueno, aquí hay un epsilon elevado a it, se vale epsilon, se vale elevado a it, hay un i que sale fuera de la integral, entonces ponemos el i. Aquí artificialmente voy a poner 2pi y voy a dividir por 2pi, ¿ya? Para que aquí quede justo algo que sea fácil de calcular. ¿Están de acuerdo? ¿Y esto qué es? ¿Sí? Aquí es una i. Porque es dz. ¿Cuánto vale dz? La derivada de z con respecto de t, ¿cuánto vale? La derivada de z0 con respecto de t es 0. La derivada de epsilon, o sea, ese epsilon es una constante, y la derivada de e elevado a t con respecto de t, ¿cuánto vale? Vale, i elevado a t. O sea, de z es epsilon i
E elevado a t de t. Pero no entiendo por qué no. Ahí sale el integral ahí. Claro, aquí la puse acá, ahí. Ese amigo. ¿de acuerdo? Ahí. Bueno, pero ¿esto qué es? 1 partido por 2pi, integral de 0 a 2pi, o sea, 1 partido por el ancho de un intervalo, integral sobre el intervalo de la función f a lo largo del intervalo. ¿No es cierto? Porque cuando t recorre el intervalo 0 a 2pi, z0 más epsilon e elevado a t recorre todo el borde o el círculo de centro z0 y radio epsilon. ¿Ah? El resultado de esto es el promedio, ¿cierto?, de f sobre el borde del disco de centro z0 y radio epsilon. Entonces usted tiene aquí z0, aquí tiene el borde, ¿cierto? Entonces usted mira f a lo largo de todo este borde y calcula la integral de f a lo largo del borde y divide por el ancho del intervalo. Eso es el promedio. Cuando uno calcula 1 partido por b menos a, integral de a a b de f, ¿eso qué cosa es? De f de x de x. Eso es el promedio de f sobre el intervalo AB. ¿Está claro o no? Bueno, y haciendo epsilon, ¿a cuánto converge entonces esto cuando epsilon tiende a 0? Yo lo pregunto. Bueno, esto converge a 2pi, ¿no es cierto? Es ese término. Y este promedio de f sobre el borde del disco de centro z0 y radio epsilon, cuando epsilon tiende a 0, ese promedio ¿a cuánto converge? A f en el punto z. Ahí recorre todo. O sea, aquí hay que multiplicar por 2pi ya, porque aquí tiene el promedio, 1 partido por el ancho del intervalo de la función. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, otra forma de verlo, para los que les gusta otra manera, es decir, mire, yo cuando tomo el límite, cuando epsilon tiende a 0 de esta cantidad, intercambio 0,2pi o la integral con el límite. Bueno, eso de nuevo matemáticamente hay que demostrarlo. No es tan evidente que uno pueda cambiar el límite con una integral. ¿Está claro? Bueno, pero supongamos que es cierto que se puede intercambiar el límite con la integral. Entonces nos quedaría 1 partido por 2pi, integral de 0 a 2pi, del límite de esto cuando epsilon tiende a 0. Y el límite de esto cuando epsilon tiende a 0, ¿cuánto es? Porque f es continua. Esto converge a f en z0. Integrado entre 0 y 2pi es 2pi f en z0, con el 2pi de fuera se va. Y queda f en z0, que es lo que nosotros pusimos acá. Lo vimos a través de ese promedio. ¿Está claro? Esas son dos formas un poquito distintas de hacer la demostración. Bueno, estamos en la hora, así es que puedo pasar a preguntas, consultas, comentarios, dudas. Este es el teorema entonces de la fórmula de Cauchy y el desarrollo en serie de potencias de una función holomorfa.
¿ya? Para la cual uno dispone de coeficientes explícitos, ¿no es cierto? Con fórmulas integrales o a través de derivadas. ¿Está claro? ¿Están Sí, ahí? profe. Sí, profe. Sí, quedó bien. Ustedes me dicen si hay algo que no esté claro. Ahora, hay que practicar esto en la clase auxiliar. El próximo martes vamos a hacer estos ejercicios, pero no de esto. Más bien, para preparando el control 2, o sea, hasta el teorema de Cauchy-Boursin, y vamos a hacer una clase auxiliar extra el día viernes, ¿ya? De la próxima semana, para practicar estos últimos teoremas, y en particular el teorema de los residuos que vamos a ver el lunes, ¿ya? Y que sería esto ya materia para el examen. ¿Está claro? Ahora, se han sacado tan buenas notas que capaz que se eximan, así que no quiero ni pensar. No pensemos de que se van a exhibir para que esta parte de la materia también se la estudien bien. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ya, profe, sí. Ya. Bueno, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana, un gran abrazo, que estén muy bien y nos vemos el lunes en este mismo canal. ¿Ya? Voy a Vamos, parar la profe, tengo grabación. un fin de... Ya.